La opción preferencial por los pobres y la justicia social. La segunda gran línea es la centralidad por los pobres. Francisco no presenta la pobreza como un simple asunto socioeconómico, sino como un lugar teológico donde Dios se revela. Quiere una iglesia pobre para los pobres. Expresa su deseo de una iglesia que no solo se solidarice, sino que se identifique con los pobres. El Papa denuncia las estructuras de pecado que generan exclusión y miseria y critica abiertamente el sistema económico que pone el lucro por encima de la dignidad humana. Esta economía mata. Es una frase lapidaria que resume su análisis del capitalismo deshumanizante. En Fratelli Tutti, Francisco extiende este principio a una ética de la fraternidad universal y de la amistad social. La base bíblica de esta opción es rica. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres. Además, en Mateo 25, el mismo Cristo se identifica con los hambrientos, sedientos, enfermos y presos. Francisco insiste en que no se puede vivir una espiritualidad sin una dimensión social concreta. El Papa Francisco siempre miró hacia el lado de los más desfavorecidos, de los más pobres, y siempre quiso tender su mano hacia ellos. ¿Cómo podemos simbolizar esa actitud de su santidad el Papa Francisco en este instante, cuando él ya no está entre nosotros, sino ya está en los reinos de los cielos? ¿Qué poder decir de esa posición del Padre, de esa posición del Papa, de esa posición de un ser humano que fue tan allegado a los menos favorecidos? Bueno, muy bien. Si hay un gesto maravilloso del Papa Francisco es esa opción preferencial por los pobres. Y su pontificado fue marcado no por un discurso, sino por una serie de signos, de gestos, de cercanía. Sabemos que la experiencia que él tiene en su proceso de formación, en su proceso de formación también como jesuita y su experiencia en Argentina ante las distintas situaciones sociales, económicas, políticas y militares que él enfrentó, también lo hizo un amante de aquella teología que nació en Latinoamérica, de aquella teología que invitó a la iglesia y que la iglesia descubrió que ese era que el papel importante que se tenía que desarrollar en nuestro continente era la opción preferencial por los pobres. Y el Papa Francisco toma esa bandera, la lleva en su ministerio y no la hace discurso, sino que la hace gesto. Por eso nos invita allí en su encíclica a ser hermanos. Todos somos hermanos. La Fratelli Tutti nos dice que todos somos hermanos y desde allí comienza esa opción preferencial por los pobres, en donde él a través de los gestos, los signos, le va a decir al mundo: oiga, la economía es injusta, estamos en una sociedad que excluye, estamos en una sociedad que no abre oportunidades, estamos en una sociedad que se consume todo lo que encuentra y esto le está haciendo daño porque no se está enriqueciendo al ser humano, sino al contrario, se está llevando hacia la miseria y hay que fijar entonces la mirada en ello para rescatar a aquel que necesita ser rescatado y eso implica una opción preferencial en la economía, en la sociedad, en la cultura, en la inversión, en la relacionalidad y claro está también en la espiritualidad. Podríamos decir que la única riqueza que su santidad admitía era la riqueza del corazón, la riqueza de la bondad, la riqueza del espíritu. Hasta el último momento se dice que la riqueza del Papa era $100, pero él dijo que la riqueza de la iglesia éramos los pobres, porque él habla desde el pobre, como lo van a leer, como el pobre desde un lugar teológico, pero también es que él vivió muchas experiencias para contarlas. El pobre no solo lo veía también el pobre en la pobreza humana, lo humano que se empobrece, no solo las necesidades externas, sino el ser humano que se empobrece cuando ya no dice nada. Por eso él vio muchos aspectos en la vida, él lo marcaba, él fue hijo de migrantes y por eso el migrante le dolía, porque su padre migró cuando tenía 22 años, porque sus abuelos llegaron de la Italia huyendo
buscando una mejor experiencia. Por eso le dolía cuando fue a Lampedusa, allá al puerto, a encontrar donde el Mediterráneo se había vuelto el cementerio de los pobres migrantes que buscaban un nuevo sueño, una nueva esperanza. Y por eso se estudiará al futuro, me imagino yo, al Papa con su vocabulario, el vocabulario que él ingresó. Él decía la cultura del descarte, ¿no? En la manera como él expresaba. Y entonces él leía, por ejemplo, las periferias existenciales. Entonces son términos que él utilizaba para referirse como a estas vivencias propias del ser humano, donde alrededor de todo un sistema y alrededor de otras circunstancias, el ser humano quedaba empobrecido y quedaba marginado, sin oportunidad. Y entonces hay una expresión que al Papa le dolía lo que dolía. Y eso que le dolía, pues dolía, le dolía al humano, por eso no pasaba de largo. Y esto lo bebió mucho. El nombre, creo que cuando fue elegido, para él también fue una sorpresa, porque no iba. Entonces, el elegir el nombre lo eligió porque creo que fue un cardenal del Brasil que le dijo que no se olvidara de los pobres. Y entonces ya con San Francisco, ya lo empieza a identificar, pero él ya lo hacía porque cuando era sacerdote y arzobispo iba a la cárcel, le lavaba los pies al preso, y el que estaba allí era un pobre en su humanidad, uno que lo empobreció el pecado. Y toda esta lectura que se hace de esta opción por el necesitado marca la profundidad de leer el pobre como un lugar donde podemos encontrar también la experiencia de Cristo. El asumir el nombre del Santo de Asís, indudablemente, Padre Wilson, refleja esa actitud de él frente a los pobres, y de hecho lo refleja en los viajes que hizo por el mundo. Él era poco amigo de los homenajes de hombres de Estado y todas estas cosas, y prefería compartir con los más desválidos en todos sus itinerarios. Sí, recordemos el día que él es presentado al mundo como el nuevo pontífice. Esa frase, ¿no? Los santos, padres, cardenales han ido a traer el Papa ahora allá a un rincón del mundo. Y ese es un primer signo en donde su pensamiento, su amor de iglesia y su pensamiento social ya ese día sonó. Todo aquello que estaba lejos lo va a hacer cercano. Todo aquello que no contaba lo va a contar. Todo aquello que no era visible lo iba a hacer visible. Y desde allí comienza su opción preferencial por los necesitados. Ya lo decía el padre Jason, él en todos sus signos siempre trató de hacer visible aquello que era invisible ante el mundo capitalista, ante el mundo socialista, ante el mundo militar, ante las distintas situaciones. Él siempre quiso hacer visible lo que los demás quisieran que fuera invisible, como esas tragedias en las periferias de los pueblos, de las ciudades, de las mismas instituciones. Y entonces todo esto va tomando una forma muy especial porque él se va identificando con el necesitado, y él, su frase que repite muchas veces también es la frase del Señor, ¿no? Todo lo que hicieron con los más pequeños, a mí me lo hicieron. Y él tiene muy presente ese texto de Mateo 25, y usted lo decía, el Papa Francisco en sus visitas, incluso cuando estuvo en Colombia, él pidió ir a las periferias. Y en algunas reuniones decían, uy, pero ¿cómo? Pero esto va a implicar mucha logística, va a implicar mucha cosa. Pero al final no fue tan necesaria ni tanta logística ni tanta cosa, simplemente la disponibilidad. Y allí nos dejó una enseñanza, que precisamente las periferias se enfrentan no quizá a veces con tanta logística, no quizá a veces con tanta preparación, sino el primer paso es la disponibilidad, la disponibilidad. Y eso es una de las cosas que este pontificado nos lo deja, la disponibilidad en esa opción preferencial por los pobres. Y esa actitud, usted me trae al recuerdo esa actitud del Papa cuando estuvo en Cartagena. Hay un accidente en su vehículo y quien lo cura no es precisamente un médico de la comitiva, sino va a la casa de Lorenza, y Lorenza le prepara agua oxigenada y allí lo cura. Ese tipo de mensajes del Papa se hace visible, pero ¿qué también se hace visible y
todo esto con las guerras, con el conflicto, con la forma como sufre la gente en medio de tanto bombardeo y todas estas cosas que tantas veces lo dijo en el Angelus. Sí, el Papa fue un profeta para nuestro tiempo, un profeta en el lenguaje, un profeta en el estilo de vida, un profeta en la visión de iglesia que se necesita para estos tiempos. Unos tiempos caóticos marcados por la injusticia, la desigualdad, y unos tiempos marcados por la indiferencia, porque eso le dolía. Y por eso decía que no podíamos ser indiferentes ante un mundo que se derrumba, ante un hermano que se cae, ante unas naciones que solucionan el conflicto de manera bélgica, y por eso su mensaje era contundente y enfático en ello, porque él siempre va a decir y va a decir lo que la misma historia marca, y es que en la guerra y en todo esto, pues los que van a sufrir siempre van a ser los pobres. Y a quienes no hay esa mirada, algunos se enriquecen con la guerra, los que lo sufren son los más desdichados, y por eso el Papa ponía ese centro de atención. Hay experiencias muy lindas del Santo Padre cuando uno va. Yo tuve la posibilidad del año pasado ir a Roma, y entonces cerca de la Basílica de San Pedro están todos los habitantes de calle, y a todos 250 en ese momento les había comprado como estas impermeables para vivir frente al frío. Y entonces, claro, esto molesta a la gente de Roma, les molestaba estos gestos, porque pues ver la plaza de San Pedro rodeada de habitantes de calle, de los descartados, de los que van allí a buscar reparo. También en algún momento abrió, pedía que se abriera Santa Ana, que es la iglesia como la parroquia del Vaticano, y pidió que Santa Ana se abriera para proteger un poco frente al frío, que pudieran allí repararse un poco frente al frío. Esto es como marcamos en este segmento, la opción preferencial por el pobre, por el que tal vez ha caído en desgracia, como lo marca el Evangelio, como aquello que fue molido en la vida a palos y que no podemos dar la vuelta y el rodeo y seguir de largo. Nos invitaba por eso a involucrarnos, a tocar, a oler a el que cayó en la desgracia, y sobre todo a levantarlo, porque cuando lo hacemos con ello, lo hacemos con el Señor, que también se hizo pobre entre los pobres. Una cosa que llama poderosamente la atención frente a la situación del Santo Padre, frente al conflicto de las naciones, fue el tema Rusia-Ucrania. Lo dijo una, otra y otra vez, pero particularmente le llamaba la atención a él la situación de los niños. Él tenía una debilidad muy especial por la atención de los niños que estaban en medio de este conflicto, y les decía: no pierdan la alegría. Como le dijo a los bogotanos en alguna oportunidad: no se dejen robar la alegría, no se dejen robar la esperanza. Un mensaje siempre que tuvo a flor de labio para los más desprotegidos. Sí, es que dentro del pensamiento, del ser y del actuar del Papa Francisco, siempre estuvo presente lo que debe producir Dios en la vida del creyente, la alegría. Por eso en cada espacio de su pensamiento, cada uno de sus escritos venía iluminado con esa frase, ¿no? La alegría del Evangelio, la alegría del amor, la alegría de ser hermanos, la alegría de cuidar la casa, siempre presente allí. Y él sabía y lo tenía muy claro que los niños alegran la vida, que los niños alegran el gozo, que los niños alegran la sociedad. Me viene a la memoria acá en la catedral alguna vez estaba un italiano, duró viviendo como 6 meses aquí en Yopal, y él no se perdía los domingos la misa de 8 de la mañana, porque era la misa de los niños. Y él aplaudía, cantaba, alzaba las manos y todo eso. Y un día me llamó la atención y me le acerqué, y en un español un poquito macheteado me decía: yo no entiendo mucho, pero estar aquí con los niños me llena de alegría, me llena de gozo, me hace sentir distinto. Y de ahí el llamado de atención del Papa Francisco a eso, a hacer nuestra opción por los niños.
Hoy el mundo ya sabemos que está viviendo una crisis por la ausencia de los niños, ¿no? Y cuando hay esa ausencia, pues la alegría, la vitalidad, el gozo no está. Y nuestros niños son los que sufren en la guerra, porque sus papás van a la guerra, sus mamás huyen, el momento es terrible, no hay quien los cuide, los lugares donde pueden ser recibidos son bombardeados, hay una situación compleja y el niño representa ese que debe ser cuidado, que debe ser amado, que debe ser protegido y es el pobre que necesita vivir y sobre el cual se debe aplicar la justicia social porque ellos son el futuro del mundo, el futuro de la sociedad y el Papa nos lo dice allí al invitarnos a tener esa ética fraternal o esa ética universal de la fraternidad, de la entrega y de la amistad social y que comienza allí por el cuidado preferencial por los niños y por los más necesitados. Esta es una amena conversación con el padre Wilson, con el padre Jason, para no olvidar al Papa Francisco.